Muy buenos días a todos ustedes. Feliz inicio de semana, feliz inicio de lunes 10 de julio. Julio, ya mitad del año 2017. Y bueno, pues arrancamos con este tema el día de hoy, ¿verdad? Para seguir con nuestra misión, que es integrar la cultura fiscal en México. Muy buenos días a todos, a los que nos están saludando por aquí en el chat, ¿verdad? Mi querido Humberto, ¿cómo estás? Un saludo hasta Querétaro. Gracias, bendiciones igualmente, Maricruz, de Ciudad Isla, nuestra paisana. Un buen día, gracias, Lili, de Puebla, me parece. Saludo, ¿cómo estás? Julio Chiapas, como siempre, un gusto saludarte. Eric de Veracruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángel Martínez de Querétaro. Bueno, pues son los que estamos iniciando ahorita y vamos a ver el día de hoy un tema muy especial y a la vez también muy importante, que es el efecto BEPS. Es el BEPS en México, ¿verdad? Ya por ahí se han hecho algunas propuestas referente para efectos de la lucha contra la elusión fiscal. De hecho, nuestros temas que hemos realizado cada semana, ¿verdad? Han sido relativos precisamente a normas o decretos o nombramientos o normatividad internacional que tienen un efecto fiscal en México. Ya hemos visto en su oportunidad el efecto FATCA, ¿verdad? Lo que es el intercambio de información y, sobre cuentas bancarias en el extranjero, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Y bueno, y aplica precisamente también para México, porque recordarán que comentábamos que existía, o existe más bien, un documento intergubernamental firmado entre la Hacienda de México y la Hacienda del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tiene que ver mucho eso también por ahí. Ya también tuvimos la oportunidad de comentar algunas situaciones sobre prevención y lavado de normatividad internacional que rige, particularmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿verdad? Lo que es el Grupo GAFI, para efectos de prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿verdad? No enfocado tanto a lo fiscal, pero sí tiene un efecto fiscal de manera indirecta para efectos de el origen de los recursos y demás. También ya vimos un tema muy particular sobre el retorno de capitales, y va de la mano precisamente con esto del tema relativo al FATCA, porque pues al momento en que las autoridades llegan a tener información de los contribuyentes sobre las cuentas bancarias, bueno, pues entra el decreto que se firmó, que se publicó, perdón, a principios de este año. Y bueno, que también no está de más que lo recordemos. Estamos a punto de o está a punto de concluir ese beneficio oral por parte de la autoridad para aquellos que se apeguen al retorno de sus capitales. Y bueno, este tema del efecto BEPS o el BEPS no está nada alejado y mucho menos fuera de lugar con estos temas que hemos visto. ¿Por qué? Porque, bueno, el efecto BEPS, su objetivo principal precisamente es combatir la ilusión fiscal. Y bueno, pues vamos a ver en primera instancia qué es la ilusión fiscal, aunque no está establecido finalmente dentro de la normatividad como tal, pero bueno, la ilusión fiscal para los especialistas en este tema es cualquier acción en principio por vías legales, ¿verdad? Aparentemente que persigue o su objetivo es evitar o minimizar el pago de los impuestos. ¿Sí? Vuelvo a repetir,
¿Qué es la elusión fiscal? Es cualquier acción que en principio, por las vías legales, ¿verdad? Se persigue, o su objetivo es evitar o minimizar el pago de los impuestos. Al principio podría confundirse, ¿verdad? Confundirse con el concepto de evasión fiscal, que finalmente, y de antemano, se los digo, es totalmente distinto. Y veamos nada más algunas de las características de evasión fiscal y de elusión fiscal. La evasión fiscal se realiza bajo prácticas fraudulentas. Esa es una de las principales características de la evasión fiscal. En la elusión fiscal, ¿verdad? Se utilizan o se llegan a utilizar estrategias legales para evitar o, en su defecto, retrasar el pago de determinados impuestos, ¿sí? Entonces es lo que en su momento, bueno, pues a la autoridad pues no le parece correcto el que se utilice de repente términos como estrategia fiscal, términos como ingeniería fiscal, porque, bueno, pues ellos piensan que no se está, que se está realizando bajo una figura legal, sí, inicialmente, pero que su objetivo principalmente es no pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Otra diferencia entre la evasión fiscal y la elusión fiscal. En la evasión fiscal, miren, amigos, existe una disminución o eliminación del tributo, en este caso llámese impuesto sobre la renta o impuesto agregado, ¿verdad? Y prácticamente existe una disminución o en su defecto a veces hasta eliminación total del tributo. En el caso de la elusión fiscal, para evitar el pago de impuestos, ¿verdad? Se busca una manera permitida, como son, en su defecto, y lo comentamos, los vacíos legales que existen en la ley, ¿verdad? También dentro de la evasión fiscal, pues se realizan actos de corrupción, prácticamente están identificados esos actos de corrupción, perdón. Y en el caso de la elusión fiscal, bueno, se busca asesoría de expertos que manejen esos conceptos que comentamos al principio, de lo que se llama estrategia fiscal, ingeniería fiscal, planeación fiscal, conceptos como eso, ¿verdad? Bueno, también otra de las características de la evasión fiscal, se los comento, amigos, es, bueno, y de hecho está contemplado dentro de los conceptos estos que están contemplados para la evasión fiscal, es que existe dentro de la evasión fiscal la falta de valores cívicos al momento de hacer las declaraciones correspondientes, ¿no? De repente, bueno, hemos visto por ahí algunas malas prácticas donde, bueno, pues las declaraciones se llegan a llenar, se llegan a presentar con información en ceros, cuando realmente existe, o con información errónea, pues bueno, llamémoslo así, de manera intencional, ¿verdad? En la elusión fiscal, y hay que decirlo también claramente, las grandes empresas son las que suelen practicar, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo de su número de operaciones, su volumen de operaciones, por su estructura, su tipo de gobierno corporativo y demás, ¿verdad? Llegan a realizarlo con mayor frecuencia este tipo de empresas y que tiene que ver precisamente por esto el BEPS, porque pues precisamente derivado precisamente de una iniciativa, una propuesta por el grupo G20, ¿verdad? Por allá del año 2013, ¿con qué intención? Con la intención de frenar la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales. Pues voy a repetir aquí, esto no solamente, vuelvo a insistir, es particularidad de las grandes empresas, también lo pueden hacer las medianas y hasta las pequeñas. Sin embargo, bueno, la misma OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad?
pues en su afán precisamente, dentro de las actividades que tiene, en su afán precisamente para frenar la elusión fiscal, de la mano con el grupo G20, pues se publica por allá del 2015, ¿verdad? Lo que es el plan de acción sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Prácticamente lo que aquí se busca es el combate a la erosión de la base gravable, ¿verdad? Y bueno, cuyo habíamos comentado también, tiene un nombre en inglés, cuyo nombre original es Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, BEPS por sus siglas en inglés. Y bueno, pues de ahí surge este plan precisamente ¿para qué? Pues para combatir la elusión fiscal, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos aquí a... Están viendo sí están viendo yo creo que hay una... A ver. Ok. Sí. Exactamente, mi estimado Aldo, es lo que acabo de comentar, precisamente las diferencias que existen aquí entre la elusión y la eh, evasión fiscal, precisamente una de esas características es precisamente las lagunas en ley, ¿verdad? Muy bien, bueno, tengo un problema aquí con mis diapositivas. Sí, por eso comentábamos ahí las diferencias que existen. A ver, que le puse otra vez el automático, ¿verdad? Ah, muy bien. Ok, y bueno, nada más para concluir, dentro de las diferencias que les comentaba yo precisamente de entre evasión y la elusión fiscal, ¿verdad? Y comentaba precisamente por ahí nuestro colega, ya lo habíamos comentado precisamente esto, eh, de que en la parte de evasión fiscal pues, existe una disminución totalmente o hasta eliminando un impuesto, y en el caso de elusión pues se evita el pago de impuestos de una manera, digamos, permitida, como en su efecto serían los vacíos legales, como comentaba por ahí, las lagunas legales que llegan a existir. Y bueno, otra de las diferencias, y que bueno, pues eso ha sido también gran parte de la lucha que ha emprendido también, no solamente la OCDE con este plan de acción, ¿verdad? Es precisamente que en la evasión fiscal, pues se toma como tal, como delito, pues está tipificado como un delito grave, de hecho grave, delito grave de evasión fiscal, y aparte de ilusión fiscal, pues esa ha sido su contraparte, ¿no? Porque la ilusión fiscal, aunque se sabe qué es, pero pues se considera finalmente como ético y moralmente permitido, porque volvemos a insistir, se llegan a utilizar estrategias, digamos, legales, como es el mismo concepto, para retrasar o para evitar el pago de impuestos, ¿sí? Y por último, pues la evasión fiscal es ilegal y la ilusión fiscal, si lo podemos ver así, no es ilegal. ¿No? No es ilegal. No, no le pongamos es legal porque, bueno, podríamos meternos a lo mejor en alguna serie pues de diferencias, de pensamientos y hasta su defecto, hasta interpretaciones, dejámoslo como una cuestión de que no es ilegal finalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, también era importante comentar que aparte de que la elusión fiscal consiste en evitar o retrasar algún pago de algún impuesto, ¿verdad? Y utilizando para ello mecanismos y estrategias legales, esos hay que también considerarlo porque se llega a utilizar de esta manera. Cuando en su defecto los legisladores redactan alguna ley, ¿verdad? Tratan de hacerlo con la máxima precisión posible, eso es un hecho. A pesar de eso, no es frecuente que se produzcan
ambigüedades en los textos legales y que estos mismos van a dar lugar a diferentes interpretaciones. La ley puede entrar en conflicto con otras normas, sí, es un hecho, ya las normas que ya existen, ¿sí? O pueden surgir situaciones también, estimados, situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas, ¿no? Esto último, pues, es lo que se conoce como un vacío legal, que es lo que comentaba precisamente nuestro amigo Aldo de Chiapas, me parece. ¿Sí? Muy bien. También es importante comentar, por otro lado, que las normas tributarias de los distintos países del mundo no son uniformes, ¿no? Sin su defecto, imagínense las mismas normas de información FIRA, que bueno, ya son normas internacionales. Ha costado mucho tiempo, ¿verdad?, que se converjan. Ahora imagínense la normatividad fiscal de cada uno de los países. Entonces no son uniformes en lo absoluto. Mientras que, por ejemplo, en los paraísos fiscales, los impuestos son prácticamente inexistentes, ¿verdad? En los países fiscales, precisamente, pues no hay pago de impuestos, al menos para los no residentes, ¿no? Por eso es que muchas veces los capitales se dan para esos paraísos fiscales. Y bueno, en algunos estados del norte de Europa, hay que comentarlo, ¿verdad?, aplican a sus ciudadanos y a sus empresas gravámenes cercanos al 50% de impuesto, ¿sí? Lo mismo ocurre en la legislación económica y mercantil. Hay una total discrepancia entre las mismas, ¿no? Bueno, pues estas situaciones también se saca partido, ¿verdad?, de estas diferencias normativas, de estas diferencias mercantilistas, económicas y demás, y obviamente, bueno, pues se aprovechan los vacíos legales que existen, ¿sí? Y por ahí, me dice aquí Ángel Martínez, en español, ¿qué es BEPS? Ah, perfecto, ahorita te lo comento aquí nada más, déjame, es que me está aquí un poco el trabajo. A ver, me fui hasta el final. Ahí está, ya lo había comentado al principio, mi estimado Ángel, si lo puedes ver, si no, igual te lo comento. Mira, comentábamos al principio que, bueno, pues en el 2015, pues se publica el Plan de Acción sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, cuyo nombre original es Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, que es, pues, por sus siglas en inglés, el famoso BEPS. Entonces, eso es lo que significa, es el plan de acción sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el objetivo ya entrando en materia del BEPS? Bueno, parte de los objetivos, o parte del objetivo principal que tiene el BEPS precisamente, pues es desarrollar parámetros fiscales internacionales, ¿verdad? Internacionales, y que van a considerar la manera de hacer negocios en la actualidad, evitando y combatiendo el uso de estrategias. Pero es importante comentar que finalmente, bueno, pues esto es el combate a la elusión fiscal, el combate al uso de estrategias que evadan, según la OCDE, ¿verdad? Según la OCDE, la base gravable y lograr mecanismos de recaudación más eficientes. Bueno, de hecho aquí en México nos hemos percatado y lo hemos visto. Prácticamente los mecanismos de recaudación han sido, por lo menos en estos 4 años, de los más eficientes, derivado de dos, yo considero derivado de dos situaciones importantes: la facturación electrónica y la contabilidad electrónica, ¿sí? Prácticamente ya la autoridad con este esquema pues tiene toda la información
tiene todas las vertientes, sabe todo lo que hiciste, sabes cuánto obtuviste, cuánto erogaste y demás. Y bueno, pues esas dos herramientas creo que han sido parte de esta lucha. Obviamente no es la principal, pero sí dentro de sus 15 acciones, porque es importante comentar, ¿verdad? Lo que es el BEPS tiene 15 acciones recomendadas por la misma OCDE. De hecho, lo más seguro es que en el siguiente programa veamos esas 15 acciones, ¿verdad? Pero principalmente hace alusión eh, a la acción 13, que más adelante la vamos a ver, pero nada más quiero comentarles para que vean cómo sí tiene que ver mucho la cuestión digital, ¿no? En la acción número uno del BEPS, de este plan de acción, establece lo siguiente: abordar los retos de la economía digital para la imposición. ¿Y qué establece esta acción? Es muy difícil delimitar con precisión la economía digital, ya que esta tiende a confundirse con la propia economía en su conjunto. Actualmente, con lo que se cuenta es con algunas normas y mecanismos dirigidos a la recaudación en materia del impuesto al valor agregado en el país en donde se encuentra el consumidor. La OCDE y el grupo del G20 continuarán trabajando en un seguimiento en los avances y revisar y analizar la información que con el tiempo vaya haciéndose pública. ¿Sí? En el caso de, hago referencia a la contabilidad electrónica, y la facturación electrónica prácticamente es información digital y, como lo dice aquí, ya se está haciendo pública. Por lo menos para ellos saben qué es lo que tú realizaste. Más adelante, en otra acción que está dentro de estas 15 acciones, vuelve a comentar precisamente esta cuestión de importancia de lo digital. Entonces, yo nomás quería comentárselos. No vamos a entrar a fondo con las 15 acciones porque ese sería tema de otro programa, ¿verdad? Pero quería comentárselos para que vean la importancia de los mecanismos que ha realizado la autoridad, al menos en México, para efectos de recaudación, y que tiene que ver precisamente con estos mecanismos digitales, ¿verdad? Electrónicos y demás. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, continuando un poquito nada más con esto ya hoy recibimos la pregunta de nuestro amigo Ángel, que significaba precisamente BEPS, ¿no? Y bueno, es importante comentar qué es lo que sucede en México, ¿no? Es importante también decir, fíjense que la ilusión fiscal puede ser practicada por cualquier persona, ¿sí? Que cuente obviamente con un asesoramiento legal y tributario adecuado. Pero y vuelvo a insistir aquí porque realmente por eso es que la OCDE se preocupó y empezó a trabajar sobre este plan, ¿verdad? Son las multinacionales y las entidades financieras, corporativos, las que por lo general más se llegan a beneficiar de este concepto que es el de elusión fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disponen de una estructura internacional, ¿verdad? Para poder realizar todas estas operaciones y obviamente los recursos necesarios con que deben contar para poner en marcha auténticas estrategias de ingeniería fiscal. Por eso comentábamos esos conceptos. Bueno, a la autoridad no les gusta, pero esas empresas así los llegan a utilizar, ¿no? Y es comentado también, ya lo hemos dicho, que la elusión fiscal, pues como tal, no es un delito, ¿sí? Pero es fácil comprender que no es vista con agrado de la misma autoridad tributaria, no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en los países que tienen sistemas de recaudación tan robustos como en su defecto ha estado en México, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, por culpa de ellas, estas pueden llegar a perder una parte importante, por culpa de estas actividades de elusión fiscal, es una parte importante de
la recaudación. Por eso no es de extrañarse que se traten ya de combatirlas con todos los medios a su alcance. En este caso, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La autoridad tiene un papel muy importante ya precisamente en este combate a la elusión fiscal. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, estimados? Espero que les esté agradando este tema, ¿verdad? Es muy importante conocer ya estas 15 acciones que las veremos más adelante, en qué consiste precisamente cada una de ellas. Vamos a ver en un rato más precisamente una en particular, que es la acción 13, ¿verdad? La acción 13. Y bueno, pues continuando con este efecto en México, pues como miembro de México como miembro de la OCDE, ¿verdad? Participó o ha participado en grupos de trabajo para el desarrollo de distintos reportes que se deben de estar enviando y realizando algunos cambios legislativos. De hecho, se hizo el cambio legislativo, ya lo podemos edificar precisamente en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? En el impuesto sobre la renta, precisamente sobre a partir del 2016 de lo referente a las declaraciones informativas de precios de transferencias y que están basadas precisamente en la acción 13, en la acción 13 del BEPS, donde establece que se deben de realizar y de enviar 3 tipos de declaraciones, que es la declaración del archivo maestro, la declaración que es referente al archivo local y que es la más grande, que es la de país por país, ¿sí? Entonces, ¿qué establece esta acción 13 de BEPS? Bueno, establece un enfoque estándar, ¿verdad? Un objetivo estándar general, ¿verdad? De la documentación que debe acompañarse en los estudios de precios de transferencia. Obviamente, bueno, ya estos precios de estudios estos estudios de precios de transferencias, perdón, obviamente pues se encargan nuestros amigos especialistas en precios de transferencia, y el cual comentamos precisamente que ya está en nuestra legislación, precisamente a partir del 1 de enero del 2016, en el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Donde están precisamente establecido para algunos contribuyentes en México, precisamente ahí están establecidos quiénes son los contribuyentes que deben de realizar este tipo de declaraciones en el artículo 76 del impuesto sobre la renta, 76A, perdón, sí, es 76A, y bueno, pues establece que los contribuyentes señalados en el artículo 32H, fracciones primera, fracción segunda, tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación, que celebren operaciones con partes relacionadas, ¿verdad? Y en general estarán obligados a presentar a las autoridades fiscales, ¿sí? A más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las declaraciones que establece este artículo. Son 3 declaraciones: la declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, esa es la primera. La segunda declaración que se sería obligado a presentar sería la declaración informativa, ¿verdad? País por país del grupo empresarial multinacional. Y nos faltó, la declaración, me salté la declaración informativa local de partes relacionadas, ¿verdad? Entonces, estas ya a partir del 2016, bueno, más bien empezó a vigencia a partir del 1 de enero del 2016, entonces ahorita se tiene hasta el 31 de diciembre del 2017, es decir, este año, para presentar la información que se realizó en 2016 referente a estas informativas de partes relacionadas, ¿verdad? Entonces ya comentamos, son 3 declaraciones: declaración informativa maestra de partes relacionadas, la cual ¿qué busca esta declaración? Detallar el contexto global, ¿sí?, de los grupos empresariales. Ese es el objetivo de esa primera declaración.
La segunda declaración, que es la declaración informativa local de partes relacionadas, busca el ámbito de la compañía local, ¿sí? El cumplimiento del principio de plena competencia, ¿sí? Ese es importante también, y ese es el objetivo de esa segunda declaración. Bueno, en este caso de competencia con sus operaciones con partes relacionadas. Y la tercera declaración, que es la declaración informativa país por país, la cual busca mostrar información clave y las características de cada una de las compañías que integran el sistema, del grupo empresarial, ¿verdad? ¿Vale? Excelente, muy bien. Entonces, por eso les comentaba al principio, estimados, esta es una de las principales acciones, la acción 13, en materia de precios de transferencia y que obviamente, bueno, no olvidemos el tema principal. Lo que busca el BIPS es el combate a la elusión fiscal, que se normen nuevas herramientas, nuevas formas de recaudación también, sí, lo está buscando precisamente, está ayudando mucho a las haciendas de muchos países precisamente para esto. Y bueno, pues ya aquí tenemos ya impregnado en nuestra ley esta normatividad internacional y está estipulada en su artículo 76A del impuesto sobre la renta. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, estimados amigos. ¿Qué se pretende con esta obligación de estos contribuyentes? Pues se pretende que con estas declaraciones, ¿verdad?, se faciliten por parte de las autoridades fiscales la estructura, la participación de estas empresas mexicanas en la cadena de valor de los grandes grupos de negocios a nivel mundial, a nivel internacional. Ya lo hemos comentado, bueno, aquí lo volvemos a reiterar, precisamente eso es lo que pretende la autoridad al hacer cumplir estas obligaciones a los contribuyentes. ¿Quiénes van a hacer estas o bajo qué argumentos se tienen que presentar estas declaraciones? Bueno, los contribuyentes que ya comentamos precisamente en el 76A, ¿verdad? ¿Quiénes son los obligados? 32H, fracción primera, segunda y cuarta del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Hayan obtenido ingresos sobre los 644 millones de pesos. 644 millones de pesos, ¿sí? Esos son, confirmamos nada más la cifra, ahorita se las actualizo, pero sí, son 644 millones de pesos. Estarán obligados a presentar la declaración informativa local de partes relacionadas y la declaración informativa maestra, esas dos, de acuerdo a lo que establece el artículo 34H del Código Fiscal de la Federación. Ya lo habíamos comentado precisamente, ahí viene prácticamente el monto actualizado. De hecho, tengo aquí mi ley del 2017, pero hablando para efectos del 2016, ese va a ser el monto que va a obligar a estos contribuyentes a cumplir bajo estos ingresos que hayan obtenido, ¿verdad? ¿Sí? Son 600, bueno, ya para el 2017 son 686 millones 252 mil 580, ¿sí? Es un regalero, pero bueno. Ya nada más aquí corroborar en el artículo 32H, para efectos del 2016, y que tengan que presentar en el 2017, nada más les paso exactamente el monto, fíjense. El monto es 644.599.000
5 pesos, ¿sí? Entonces, cada año también se va actualizando este monto, este importe, ¿verdad? Y bueno, pues es tenerlo ahí como referencia. En el caso de la declaración informativa maestra, ahí ha quedado un poquito, de hecho por eso lo puse ahí, ha quedado un poquito la duda cómo los contribuyentes residentes fiscales mexicanos, si no parte de un grupo multinacional mexicano, contribuyentes residentes fiscales mexicanos pueden cumplir con esta obligación, considerando que la información que está requerida está relacionada con operaciones y transacciones en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir limitantes legales importantes como confidencialidad, privacidad, etc. ¿Sí? Entonces, para poderse conseguir la información requerida. Entonces, bueno, yo creo que más adelante por ahí serán algunas reglas, no sé, de carácter general para efectos de esta duda que existe por ahí de algunos contribuyentes, ya en su momento también nos lo habían pues comentado, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues esta es parte de la información que se tiene que presentar por los contribuyentes obligados y que obviamente fuimos de lo general a lo particular, de dónde proviene esta obligación del 76A, ¿verdad? De la misma ley del impuesto sobre la renta, precisamente de una norma internacional como es las acciones del BEPS y particularmente la acción 13, ¿verdad? Bueno, nada más para comentar, la declaración informativa, o en el artículo 76 establece que la declaración informativa país por país se presentará solamente por contribuyentes, grupos corporativos, ¿sí? Mexicanos que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a los 12,000 millones de pesos o hayan sido designadas por la persona moral controladora. ¿Sí? ¿Sí me explico? En este caso, la controladora del grupo empresarial multinacional residente en el extranjero, como responsable de proporcionar la declaración informativa país por país. Entonces, esta es una aclaración importante que hacemos precisamente referente a la declaración informativa país por país. Muy bien, vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, nos queda ya poco tiempo. Aquí está precisamente lo que les comentaba, la declaración informativa país por país. Fíjense, algo que también quería comentarles, muy importante referente a este tema, ¿verdad? Que también hay sanciones y hay multas precisamente por no cumplir con BEP. En el caso de los contribuyentes que no presenten las declaraciones informativas a las autoridades mexicanas, en este caso al SAT, se han determinado diversas sanciones. En primera instancia, multas que van de los 140,540 a 200,000 pesos por no proporcionar la información requerida o por, en su defecto, presentarla, digamos, de manera incompleta o con errores o inconsistencias. Entonces, no solamente es no presentarla, el hecho de que se presente también de manera incorrecta, pues ya hay una consecuencia, ¿no? También dentro de las sanciones está que imposibilita el ser proveedor del sector público. Aguas con aquellas empresas que son proveedores y que tienen clientes en el sector público, dentro de todos los mecanismos como son licitaciones y demás, porque entonces el mismo SAT te va a denegar esa posibilidad. ¿Sale? Otra de las multas y sanciones por no cumplir el BEPS es para aquellos que importan, pueden perder el padrón de importadores. Imagínense, si gran parte de sus adquisiciones para sus ventas son importaciones, entonces hay un riesgo. Entonces no se vayan a jugar, no se la vayan a jugar al no presentar esta información, estando obligados, ¿verdad? Y ya en los últimos casos, ya así en lo extremo, pues también están contempladas la pérdida del registro
de el registro de federal de contribuyentes, ¿vale? Vale, bueno. Muy bien, muy bien. Vamos, aquí les dejo un concepto, qué es lo que se considera partes relacionadas. De hecho, está en la misma ley, ¿sí? Se consideran, porque bueno, hay que tener identificado plenamente cuando realizamos partes relacionadas, porque realmente nuestro artículo 72, ¿verdad? En el 72A establece precisamente, 76A establece que esto es cuando se realicen con partes relacionadas. Entonces, ¿qué se considera partes relacionadas? Se consideran partes relacionadas cuando dos o más personas participan de manera directa o indirecta en la administración, ojo, administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas, ¿sí? Participe de manera directa o indirecta en la administración, en el control o capital de dichas personas, ¿vale? Bueno, pues otra información que me gustaría comentarles para que estemos actualizados sobre esto es cuándo y cómo entran en vigor o tendrán efecto jurídico en México los reportes BEPS. Bueno, ya hemos comentado que a partir ya de este año, en 2016, entró en vigencia. Entonces, aquellos que tienen ingresos en el ejercicio de meta anterior a este, que es 2016, tienen hasta el 2017, ¿verdad? 2017, 31 de diciembre de 2017, vayan a entregar unas horas antes del año nuevo, un poquito antes, ¿verdad? Tienen hasta esa fecha para entregar estas tres declaraciones o las declaraciones que en su defecto estén vinculadas, como puede ser las dos primeras, para los ingresos que ya hemos comentado aquí, que son 676 millones, 84 millones, perdón, o en su defecto los de lo que es la declaración informativa país por país, que bueno, ya sobrepasa el ingreso que hemos comentado, ¿no? Entonces tienen hasta este año y es sobre las operaciones del 2016. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Lo dejo para que lo chequemos. Muy bien. Correcto. Ya yo creo que en el siguiente programa estaremos viendo las 15 acciones BEPS, pero es importante desde ahorita comentar la esencia de estas 15 acciones BEPS, ¿sí? Es importante comentar que estas acciones se categorizan o se clasifican en tres grandes áreas, que es la sustancia, la coherencia en el sistema tributario internacional y la forma de conducirse con transparencia. La sustancia prácticamente consiste en asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén alineados con la creación de valor, ¿sí? Por eso es que se piden los estudios de precios extranjeros, porque realmente la autoridad empezó a detectar que había operaciones que realmente pues no coincidían precisamente con la sustancia. De hecho, hasta la misma sustancia económica que habla, las mismas ya la están requiriendo ahora para efectos fiscales, ¿no? Entonces, lo mismo para efectos del BEPS, en los precios de transferencia. Esa sustancia consiste en asegurar que los resultados de los precios de transferencias a las operaciones que se realicen estén alineados con la creación de valor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera clasificación de las acciones BEPS. La segunda, que es la coherencia en el sistema tributario internacional, radica en eliminar los hoyos negros, así les llaman, los hoyos negros y las diferencias importantes entre los sistemas tributarios. Lo que comentaba por ahí hace un momento uno de nuestros aquí radioescuchas, ¿verdad? Precisamente el luchar precisamente contra los vacíos legales, ¿verdad? Los vacíos legales que lleguen a existir dentro de los sistemas tributarios. Entonces, esa es la segunda clasificación de estas acciones BEPS, ¿sí? Y bueno, pues eliminar precisamente esos vacíos legales, esos hoyos negros como los están considerando. Gracias, ¿vale? Y por último,
la verdad, por último, dentro de esta categoría de las acciones DEPS está conducirse con transparencia. ¿Sí? Significa, pues, darle a las administraciones fiscales, en este caso al SAT, ¿sí? Importante información adicional. Es decir, no se conforman todavía con tener la información que ya tienen, todavía requieren o van a requerir información adicional. Entonces, ya lo hemos visto, la autoridad, conforme va cerrando el sesgo, el círculo, ¿verdad? Pues llega a requerirte mayor información. Entonces, lo que busca también estas acciones DEPS precisamente es conducirse con transparencia. Entonces, pues, ¿qué es lo que significa? Pues proporcionar la información fiscal adicional que se genere por las operaciones en las empresas de este tipo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Por último, quisiera comentarles, porque como todo, ¿verdad? Bajo toda norma nueva y demás, bueno, pues llegan a muchas veces ampararse y demás, ¿verdad? Y les voy a comentar nada más lo que ya estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a esta acción 13 del Plan BEPS, ¿verdad? Para efectos de resolver juicios de amparo, ¿verdad? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación escúchenlo bien, y respalda la implementación de esta acción 13, que es precisamente la referencia a las declaraciones informativas. La acción 13 del Plan BEPS, ¿verdad? Publicada por la OCDE, tiene por objeto evitar estrategias que erosionen la base del impuesto sobre la renta o los ingresos mediante el traslado artificial de las utilidades entre operaciones significativas, paternadas, ¿verdad? Del contribuyente local. El informe país por país, Country by Country Report, es una de las declaraciones, ¿verdad? Que están obligados y que contienen cierta información acerca de la distribución internacional de los beneficios y de los impuestos pagados, junto con otros indicadores que permiten la ubicación, es importante esto, la ubicación de la actividad económica dentro del grupo multinacional, con el objeto de dar cumplimiento a la acción 13, ¿verdad? México, y ya lo hemos comentado, adecuó su código fiscal de la federación, incluyó dentro del mismo artículo 76A del impuesto sobre la renta la obligación de cumplir con estas tres tipos de informes de hecho a la misma sugerencia del Congreso de la Unión estableció una cláusula habilitante que permite al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, señalar información adicional a la establecida en este artículo, que es lo que les comenté precisamente de la tercera clasificación del BEPS, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos, que precisamente tiene que ver con conducirse con transparencia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Precisamente referente a lo que está ahorita ya estableciendo prácticamente la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Referente a esto que el SAT tiene o va a requerir información adicional referente aún así a esos artículos del Código del Impuesto sobre la Renta. Bueno, en contra de la entrada en vigor de dichas obligaciones, grupos de empresas multinacionales, ya lo hemos comentado, promovieron en México juicios de amparo, ¿sí? Juicios de amparo, impugnando su inconstitucionalidad bajo argumentos diversos, entre los cuales destacan, les voy a comentar cuáles fueron los argumentos que finalmente las grandes empresas se promovieron por juicios de amparo y que al final la Suprema Corte desechó. En primera, la falta, y es importante
que los escuchen ya para concluir nuestro programa. La falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida impuesta frente al propósito perseguido, ¿sí? La falta de orden previa, fundada y motivada, emitida por la autoridad competente para realizar actos de verificación. La violación del secreto fiscal al no preverse medidas que aseguren el resguardo y limiten el uso y disposición de la información intercompañías. Otra es la extraterritorialidad de la norma al exigir información cuya fiscalización le compete a otras jurisdicciones fiscales. La violación al principio de reserva de ley al permitirle al SAT establecer información adicional, que es importante comentarlo, a la que ya tenía prevista en la ley sin marcarle un límite a tal atribución. Creo que esa es una de las más importantes y con así la Suprema Corte desechó. ¿Vale? Esos argumentos, ya por último, todos esos argumentos, los cuales fueron desestimados en una primera instancia ante jueces de distrito correspondientes. Y bueno, es importante comentarlo, en febrero pasado, a principios de febrero pasado, fueron objeto de revisión por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver el amparo de revisión es el 781-2016 en la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos, así como el 1000-2016 de la ponencia del ministro Alberto Pérez Daván. Sin embargo, todos los argumentos fueron declarados inoperantes o en su caso ineficaces para declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 del impuesto sobre la renta. En tal sentido, estas obligaciones, ¿verdad? En estricto sentido, las obligaciones que en dicho precepto del 76 han sido impuestas, bueno, pues se entienden como constitucionales, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería comentarles precisamente porque, bueno, ya hay juicios de amparo, ¿verdad? Ya hay juicios de amparo precisamente, y aquí les dejo precisamente pues si quieren tomar los datos nada más, cuáles fueron las revisiones que se hicieron, ¿sí? Y bueno, pues, entonces, para aquellos que en su momento no se han amparado y tampoco han presentado declaraciones, las declaraciones como tal, bueno, ya están sabidos que aún al ampararse, la misma Suprema Corte los declaró inoperantes. ¿Vale? Bueno, pues llegamos al fin de esta plática, esta charla. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues espero que haya sido un tema de importancia para ustedes, de utilidad para todos ustedes. Aquí estamos pues con nuestros amigos de Anafinet integrando la cultura fiscal en México. Su servidor, José Ramón Carrillo Morales, les desea más bien un excelente inicio de semana, Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, ¿verdad? Pues bueno, seguimos apurados aquí con los que estamos con dictámenes. Sin embargo, bueno, no nos rajamos, estamos aquí como cada semana, ¿sí? Les deseo pues una excelente semana, bendiciones, mucho trabajo y bueno, pues nos vemos la próxima semana, el día lunes, como todos los lunes, a las 11 de la mañana en su programa Fiscametría Global. Muchas gracias. Claro que sí, en un momento alguien me está diciendo por ahí de una duda, ahorita te la, a ver, dice, te la copio, ahorita te la contesto en el chat. Muchas gracias para no entorpecer la siguiente sesión. Claro que sí, Leti, no te preocupes, ahorita te la contesto. Bueno, muchas gracias a todos amigos. Excelente semana. Nos vemos la próxima. Dios mediante. Bye.
Gracias, Santi, muchas gracias a ti. Gracias.